Hola, en este video vamos a estudiar dos teoremas importantes. Uno que es la derivada de la función composición de dos funciones y la derivada de la función inversa de una función diferenciable. Voy a partir con el teorema de la función composición. Entonces voy a suponer que una función f que va del intervalo abierto a, b al intervalo abierto c, d, que es derivable en un punto interior x barra, y g, otra función que es derivable en el punto imagen de f, que lo voy a llamar y barra, perteneciente al dominio de la función g. Entonces la composición también es derivable en el punto x barra, y la derivada se calcula del siguiente modo. Calculo la derivada de g y la evalúo en f de x, y el resultado lo multiplico por la derivada de f en x barra. Y la demostración va del siguiente modo. Voy a definir q de y como el cociente entre g de y menos g de y barra y y menos y barra cuando y no es y barra. Y cuando y es y barra, lo voy a definir como g' de y. Esto hace que la función q tenga algunas propiedades importantes. Primero, q de y multiplicado por y menos y barra es lo mismo que g de y menos g de y barra. Eso se ve de esta parte. Solo basta multiplicar y menos y barra al otro lado cuando y es distinto de y barra. Y si y es igual a y barra, aquí me queda 0 y acá me queda 0, así que resultan ser lo mismo para cualquier y que vive en el intervalo c, d. Ahora voy a escribir lo mismo. Si llamo y igual a f de x, me queda g de f de x menos g de f de x barra es igual a q de f de x. Recuerden que estoy llamando y igual a f de x, factor de f de x menos f de x barra. Y por último, el límite cuando y tiende a y barra de q de y, que es esto que está aquí, es el límite cuando y tiende a y barra de esto, que es la derivada de y en y barra. ¿Ok? Bien, con esto podemos calcular este límite. Límite de g de f de x menos g de f de x barra, partido por x menos x barra, que es simplemente la definición de la derivada de la composición. Y g de f de x menos g de f de x barra lo voy a reemplazar por esto que está acá. Me queda q de f de x, factor de f de x menos f de x barra, dividido en x menos x barra. Y voy a calcular el límite cuando x tiende a x barra. Si x tiende a x barra, f de x tiende a f de x barra. Así que me queda g' de y barra. Pero y barra es f de x barra, multiplicado por f' de x barra, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, hemos probado la regla de la cadena, que dice que para calcular la derivada de una composición, basta hacer este cálculo. G' de f de x por f' de f de x. A continuación mostraré algunos ejemplos de cómo usar la regla de la cadena. Bien, ahora veré algunos ejemplos de aplicación de la regla de la cadena. Voy a partir en el ejemplo f de x igual a la x, cuando a es mayor que 0. Entonces, la definición de a la x es la exponencial de x por el logaritmo natural de a. Si aplico la regla de la cadena, me queda la derivada de f es la derivada de la exponencial, que es ella misma, evaluado en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro, que es x por una constante, así que me queda el valor de la constante.
Así que la derivada de la derivada de f de x es a a la x logaritmo natural de a. En particular, si a es e, me queda la derivada de la exponencial es e a la x, que ya lo sabíamos. Otro ejemplo es x a la a, donde a no es 0 y el x es positivo. Nosotros vimos que si el a era un número natural, esto era n veces x a la n-1, y vamos a tratar de generalizar ese resultado para cualquier a real distinto de 0. Entonces, de nuevo, escribimos f de x como la exponencial de a logaritmo natural de x. Su derivada entonces es la derivada de la exponencial, que es ella misma, evaluado en a logaritmo natural de x, por la derivada de lo de adentro, que es a veces por la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido por x. Entonces la derivada de f de x es igual a x a la a, esto es x a la a, multiplicado por a dividido en x. Como el x está aquí abajo y ese x a la a está en el numerador, resulta ser a veces x a la a menos 1. Así que lo que ya sabíamos cuando a valía un número natural, se extiende a cualquier número real distinto de 0 cuando el x es un número positivo. En particular, si f de x es la raíz de x, lo podemos escribir como x a la 1/2, es decir, a vale 1/2, entonces resulta ser la derivada 1/2 de x elevado a 1/2 menos 1, que es menos 1/2, y eso es lo mismo que 1 partido por 2 veces la raíz de x. Entonces, esto nos va a permitir calcular la derivada de cualquier raíz, considerando cualquier raíz como una potencia fraccionaria. Seguiremos viendo algunos ejemplos y también la derivada de la función inversa. Bien, voy a ver un ejemplo de la composición de tres funciones. F de x es igual al seno compuesto con la raíz compuesto con la exponencial. Entonces, su derivada es la derivada del seno, que es coseno, evaluado en la expresión que está adentro, que es la raíz de la exponencial. Luego derivo la raíz de la exponencial, que es 1 partido por 2 veces la raíz de lo que está dentro. Y finalmente, la derivada de lo que está dentro, que es la exponencial, que su derivada es ella misma. Entonces, la regla de la cadena, si bien está enunciada para la composición de dos funciones, se puede extender para la composición de varias funciones. Bien, eso respecto a la regla de la cadena. Ahora voy a enunciar el teorema de la derivada de la función inversa. Dice que si una función está definida en un intervalo abierto hacia un intervalo abierto biyectiva y continua, y si es derivable en un punto x barra de AB, donde la derivada en ese punto no es 0, entonces la función inversa de f es derivable en el punto y barra igual f de x barra. Y la derivada se calcula del siguiente modo. La derivada de la función inversa en y barra es 1 partido por f' evaluado en la función inversa en y barra. ¿Ok? La demostración es muy simple. Primero, observar que si f es continua, nosotros demostramos que la inversa también es continua. Entonces, si denotamos f de x igual a y, se tiene que si y tiende a y barra, entonces x tiende a x barra. Entonces, para calcular la derivada de la función inversa, aplico la definición f a la menos 1 de y menos f a la menos 1 de y barra dividido en y menos y barra. F a la menos 1 de y lo denoté por x. F a la menos 1 de y barra se denota x barra. F de x lo denoté como y f de x barra está definido como y barra. Y eso es, si lo logran apreciar, es 1 partido por f' de x barra.
que es lo mismo que f' evaluado en f a la menos 1 de y barra. Entonces tenemos una expresión para calcular la derivada de la función inversa sin tener que recurrir a la definición usando límites. Entonces voy a mostrar un ejemplo de cómo usar este teorema a continuación. Bien, para finalizar este video voy a hacer un ejemplo de una aplicación del teorema que permite calcular la derivada de la función inversa. Voy a tomar el ejemplo de la función seno. La función seno en el intervalo menos pi medio y pi medio hacia el intervalo menos 1 y 1 es biyectiva y derivable. Como es derivable en todo ese intervalo, por lo tanto es continua en ese intervalo. Y además la derivada del seno en ese intervalo es coseno de x, que es siempre distinto de 0 para ese intervalo en particular. Entonces puedo usar el teorema del cálculo de la derivada de la función inversa. La función inversa del seno le llamamos arcoseno, que va de menos 1, 1 a menos pi medio. Y voy a tomar un punto del intervalo del dominio del arcoseno. Entonces, usando la regla de la derivada de la función inversa, me queda que la derivada del arcoseno es 1 partido por la derivada del seno evaluado en el arcoseno de x. La derivada del seno es coseno, así me queda 1 partido por el coseno del arcoseno de x. Así que solo nos basta intentar conocer cuánto vale el coseno del arcoseno de x. Bien. Si el arcoseno de x vale y, entonces el seno de y vale x. Entonces 1 menos x cuadrado vale 1 menos seno cuadrado de y eso es el coseno cuadrado de y. Entonces el coseno cuadrado de y es igual a 1 menos x cuadrado. Pero como y vive entre menos pi medios y pi medios, el coseno es siempre positivo, así que el coseno de y vale la raíz positiva de 1 menos x cuadrado. Y recuerden que y era el arcoseno de x, que es lo que queríamos conocer. Entonces el coseno del arcoseno de x es 1 menos x cuadrado, así que la derivada del arcoseno de y es igual a 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. Ok, entonces como un ejercicio para ustedes, calcule la derivada de el arco coseno de x. Bien. Entonces, en este video lo que hemos visto es dos reglas de cálculo. Uno que es la regla de la cadena, que permite calcular la derivada de la composición de dos funciones. Y, por otro lado, la derivada de la función inversa. Eso es lo que quería mostrar en este video y nos veremos en otro video.